18 minutos, esta es la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Estamos en comunicación, como ya lo hemos adelantado, con el congresista Hernando Guerra García de la bancada de Fuerza Popular. Él es el vocero y ha estado presente en la sesión plenaria, continúa por supuesto, en la que se expuso el proyecto presupuestal para el año 2022. Congresista Guerra García, bueno, gracias por la paciencia. A ver, la bancada de Fuerza Popular, ¿qué piensa respecto a este proyecto? ¿No? ¿Lo van a respaldar o cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene dicho proyecto? Bueno, yo primero quisiera enfocarme en algo que dije al inicio, como vocero de la bancada, que creo que es importante que lo refresquemos siempre los peruanos. Cuando hablamos de presupuesto, hablamos del dinero que el Estado tiene para atender obras, hacer ejecuciones, ministerios, etcétera. Y siempre hay que recordar que ese dinero no lo crea el Estado, no lo crea el gobierno, no lo crea el presidente ni los ministros, ¿no? Sino que lo crean todos aquellos que generan la riqueza en un país, que son precisamente, sobre todo, las empresas de todos los tamaños, grande, mediana, pequeña, micro, ¿no? Son los creadores de la riqueza que luego los gobiernos distribuyen, a veces mal, a veces bien, pocas veces bien, ¿no? En general. Es para nosotros importante recordar esto siempre, ¿no? El dinero no proviene de la nada. En general, nosotros creemos que las prioridades del presupuesto están más o menos asignadas. Hay algunas que nos preocupan, algunos descensos. Por ejemplo, hay menos inversión en el tema agrario, en el tema de infraestructura para agua, en el tema pensionario. Y ahí hay una primera preocupación, ¿por qué han habido estas reducciones? Lo segundo es que han habido aumentos. Por ejemplo, en educación, se entiende, el presidente es profesor, el sector de educación le interesa, pero habría que preguntar ¿para qué son esos aumentos? ¿Son aumentos que incidirán en la currícula, en los colegios, en la infraestructura, o serán solamente para pagos? Hay una deuda con los maestros que es cierto que debe de cumplirse, pero o van a ser solamente bonos, porque ahí también hay que poner mucha atención. Un presidente tiene que, y un gobierno tiene que gobernar para todos los sectores, ¿no? Hemos escuchado, congresista, en algunas exposiciones de ministros y sobre todo el de educación, hablar acerca de una inversión, por ejemplo, en el mejoramiento de la infraestructura de los colegios y otras medidas para, ir paulatinamente a una semipresencialidad a raíz de esta pandemia. ¿No le parece eso un argumento convincente para el porcentaje asignado al sector de educación? Lo que pasa es que si comparamos el porcentaje asignado es superior a otros años donde además ha habido presencialidad, ¿no? Además hay que recordar que en una semipresencialidad siempre de todas maneras hay ahorros, es decir, hay menos uso de agua, de infraestructura, etcétera. Por eso hemos hecho esa pregunta para que el ministro de Economía me pueda responderlo, ¿no? Ahora, en términos generales, este es un presupuesto que se basa, o sea, cuando uno hace un presupuesto uno calcula y dice voy a tener tanto de ingreso. Sí. Y allí creemos que los presupuestos con los que se está haciendo, los cálculos con los que se está haciendo este presupuesto, son demasiado optimistas. Ojalá pudiera ser así, pero yo personalmente creo que la economía no va a crecer el 4% que se señala. Sobre todo porque la inversión privada no va a crecer este 5.5% que se está señalando. La inversión privada está preocupada, no hay señales claras, no se confirma al presidente del Banco Central de Reserva, no se nombran a los nuevos directores del Banco Central de Reserva desde el lado del gobierno, y esto genera incertidumbre. Y en ese sentido, hablando del tema económico, congresista, ¿cuál es su opinión sobre la decisión de reducir la calificación crediticia del Perú por parte de la agencia Moody's? Congresista. A ver, hemos perdido la comunicación con el congresista Hernando Guerra García. Vamos a recuperarla. Estamos comentando acerca del proyecto presupuestal para el año 2022 y otros, obviamente, que están en el marco de la coyuntura política. Queríamos conversar con él también acerca de indecisiones que hay en el Poder Ejecutivo con respecto a determinados ministros y su continuidad en el cargo, y específicamente el ministro de Trabajo, Iber Maraví.
Vamos a ver si ya recuperamos la comunicación con el congresista Guerra García. Tenemos un problema. A ver, ¿qué hacemos? ¿Vamos al Congreso de la República? Vamos a la sesión plenaria a ver qué está ocurriendo, quién está haciendo uso de la palabra en estos momentos. Ya en esta exposición, la congresista Sigrid Bazán. En el PIA del 2021 no estaba este tema, porque claro, la seguridad alimentaria, como en caso de las ollas comunes, ha tenido siempre este tipo de formas de incluirlo, ¿no? De manera extemporánea, etcétera. Entonces, es un primer paso, pero creo que eso no nos va a hacer renunciar a que las ollas comunes sean un programa social propio, tengan una partida presupuestal propia, y creo que en eso vamos a seguir avanzando varios congresistas de diferentes bancadas, y ya las coordinaciones creo hablan por sí solas, eso creo que es importante decirlo. Ahora, sí me parece importante también mencionar algunas otras preocupaciones, entre ellas, por ejemplo, el sector que ya algunos han mencionado de las micro y pequeñas empresas. Si bien se ha incrementado el presupuesto... Muy bien, la intervención, repito, de la congresista Sigrid Bazán de Juntos por el Perú en el debate sobre el proyecto de presupuesto general de la República para el próximo año. Ya recuperamos la comunicación con el congresista Hernando Guerra García. Congresista, le había consultado acerca de su opinión sobre la rebaja en la calificación crediticia del Perú por parte de la agencia Moody's. ¿Cuál es el impacto que a su criterio puede tener esto en la economía peruana? Así es, hay que señalar y hay que decir claramente que cuando un país recibe una evaluación crediticia, ¿no?, lo que se está diciendo es, este es un país confiable o no confiable para, por ejemplo, que se endeude. Esta rebaja nos impacta, y si la situación sigue incierta, podríamos tener una rebaja adicional. ¿Esto qué significa? Que cuando el Perú quiera ir a los mercados internacionales a pedir dinero, van a decir, mejor no le damos, o le damos dinero a un interés mucho más alto. ¿Por qué se hace eso? No es porque el capitalismo odia al país, no, porque no hay señales claras, porque hay incertidumbre, y esto causa mucha preocupación a los inversionistas. Esta rebaja en la calificación, porque afectará a nuestro país. Claro, pero a ver, el ministro de Economía, justamente en su intervención hoy día en el Congreso, ha dicho que a pesar de esta rebaja estamos sólidos, estamos firmes y con grado de inversión. O sea, que este es un tema esencial para obtener financiamiento, pero el mantener el grado de inversión es importante, y no es que estemos cerca a perderlo. Eso es lo que ha dicho el ministro de Economía, Pedro Franque, el día de hoy. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que el señor Frank está pecando de optimista, y ya lo dije con las cifras de proyección de crecimiento, también la cifra de proyección crecimiento minero. Creo que esos cálculos están siendo puestos en un escenario optimista. La calificación de analistas, luego de consultar con inversionistas nacionales y extranjeros, y es el mercado el que dirá si tenemos o no. Ojalá no se rebaje nuestra calificación. Nadie quiere eso. Muy bien. Congresista, y la bancada de Fuerza Popular, ¿qué opina sobre estas indecisiones que hay, no? Falta de definiciones sobre la permanencia de algunos ministros, y específicamente el titular de Trabajo, Iber Maraví. Sigue despachando, ¿no? Parece que es cierto lo que dijo el congresista Bermejo, en el sentido de que el presidente no le aceptó la renuncia, si es que la presentó, fue cargo a disposición. Hasta en eso tenemos dudas por las diferentes versiones que hay de otros que salen a actuar como voceros. Pero, ¿cuál es su impresión sobre esta falta de definición de parte del presidente Pedro Castillo? Así, nosotros estamos muy preocupados, nos hemos sumado a pedir una interpelación al ministro Maraví. Y lo que hay que señalar acá es lo siguiente: cuando el primer ministro indica que él le ha pedido la renuncia al ministro de Trabajo y el presidente no hace efectiva esa renuncia, en la práctica lo que está es quitándole autoridad al primer ministro. Lo que le quedaría, en realidad, si hay algo de decoro, al primer ministro es que si el señor Maraví no se vaya, le quedaría a él presentar su renuncia, puesto que el presidente está enmendándole en una decisión tan dura como pedirle la renuncia a un ministro, ¿no? Usted es como que el gerente de uno le diga a un empleado, usted se va,
y el gerente general le diga al gerente X, no, ¿sabe qué? No se va. Entonces uno tiene que irse, ¿no? Claro, y esto se suma además al tema vinculado con la denuncia a Patricia, de parte de Patricia Chirinos, contra el Premier. Hoy hemos visto carteles, inclusive en algunas curules, reclamando respeto hacia la mujer y no al acoso político. Así es, varias mujeres congresistas se han solidarizado, igual lo hago yo con Patricia Chirinos, porque este tipo de comportamientos no se puede admitir en nadie, ni siquiera en un primer ministro. Y si él no reconoce lo que hizo, es peor, porque como he señalado, todos podemos tener tener una declaración infeliz, pues todos pueden equivocarse, pero no reconocer los errores es ya soberbia, ¿no? Al contrario, el Premier ha dicho que se trata de una estrategia, o es parte de una estrategia para vacar al presidente de la República, y que más bien él se ha sentido, no sé, hasta ofendido con algunas expresiones de Patricia Chirinos. Así es. Es la capacidad de voltear la tortilla, como se dice normalmente, y como se dice en la calle, es impresionante. En realidad, cada semana parece que el libreto nos trajera nuevas sorpresas respecto del gobierno de Pedro Castillo. Muy bien, por este motivo hablo de la denuncia de Patricia Chirinos. ¿Cuál debería ser la actitud o la decisión que tome el presidente respecto al Premier Bellido? Bueno, él demostrará si tiene respeto, empatía por la mujer peruana y por las mujeres, sobre todo, que en nuestro país han sufrido maltrato físico, han sido violadas en una sociedad donde todavía se ejerce mucha violencia a la mujer, o se hacen de la vista gorda, como parece ser una práctica constante, ¿no? Claro, ahora, la ministra de la Mujer ha anunciado, ya para terminar, congresista, que todo el gabinete va a pasar por un tema de inducción sobre los derechos de la mujer. ¿Le parece esto necesario? Bueno, es lo que le queda declarar a la ministra de la Mujer, que se encuentra en una posición totalmente incómoda, partiendo y perteneciendo ella a un movimiento que ha reivindicado los derechos de las mujeres, pero aquí yo creo que los temas no son inducción. Los valores, Carlos, los valores no se inducen, los valores se aprenden y se viven en la práctica, en el día a día. El tema de los valores no es un tema de aprenderse cosas en un texto, y no se cambian con un taller ni con una charla. Muy bien. Congresista Guerra García, ha sido usted muy amable. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hello. Muy bien, Hernando Guerra García, vocero de la bancada de Fuerza Popular, estuvo con nosotros. Señores, vamos con nuestros anunciantes y luego vamos a hablar acerca del fútbol y también del gran logro conseguido por Angélica Espinosa, una paradeportista peruana en los Juegos Paralímpicos de Tokio, medalla de oro en taekwondo. Con eso regresamos después de unos minutos.